Esta es la clase que vimos el día de hoy relacionado con el sistema urinario. Vimos lo que era el sistema urinario, cómo estaba conformado, principalmente vimos la estructura del riñón como el principal órgano que tiene este sistema. Debemos saber que el sistema urinario es un conjunto de órganos que va a estar encargado de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. Y con la orina, por supuesto, se van a desechar algunos compuestos nitrogenados como la urea, la creatinina y el ácido úrico, así como otras funciones. Pero también el sistema urinario tiene otras funciones que no necesariamente están relacionadas de manera directa con la producción de orina, sino, por ejemplo, con la regulación del volumen de la sangre y la composición química de la sangre, manteniendo el equilibrio entre el agua y las sales. También tiene una función para la producción de una enzima llamada renina, que esta a su vez va a ayudar, ¿sí?, a regular la presión sanguínea y también, en el caso de la producción de la hormona eritropoyetina, que ayuda a la producción de los glóbulos rojos en la médula ósea. Así se ve la estructura del sistema urinario. Vemos los principales órganos interventores acá, que son los riñones, son los protagonistas del sistema urinario, y vamos a ver a más detalles la anatomía de esto. Luego tenemos acá los uréteres, que van a llegar a una vejiga urinaria de músculo liso, y finalmente va a salir la orina por medio de la uretra. Vamos a ir detallando. La posición de los riñones está entre las vértebras T12 a la L3, ¿sí? Y va a estar protegido por la caja torácica. En un adulto puede tener un tamaño de unos 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y de grosor unos 3 centímetros aproximadamente. Si nosotros cortamos longitudinalmente unos riñones, van a tener esta apariencia, ¿sí? La parte más externa, como vamos a ver a continuación, la corteza, luego viene la médula, luego van a estar las pirámides renales, va a tener un cáliz menor y en el caso de la entrada y salida de sangre al riñón va a estar ordenada por medio de las arterias y las venas renales. Entonces, en cuanto a los lugares del riñón, podemos mencionar a la corteza renal, que es la parte más externa de los riñones. Luego hay una parte un poco más interna, que es de un color rojo oscuro, y esa sería la médula renal. Luego tenemos las pirámides renales en forma de triángulos, ¿sí? Las pirámides van a estar separadas por columnas y esa columna va a estar formado por tejido de la corteza y tenemos entonces más internamente la pelvis renal, que es una cavidad donde van a pasar cuando sea necesario, pues, la orina. Finalmente tenemos los cálices que van a recoger la orina para ser drenada. El suministro de sangre a los riñones, también podemos mencionar que así como la sangre tiene que ser filtrada por los riñones, entonces no nos extraña que los riñones tengan una muy buena suministro sanguíneo. Y esto ocurre en el caso de las arterias, que son las que llevan esa sangre. Tenemos la más ancha, por supuesto, la principal, que es la arteria renal, y de esta entonces se van a ir subdividiendo en arterias segmentarias. Luego estas segmentarias van a estar divididas en interlobulares, luego las interlobulares van a dividirse en arciformes y las más pequeñas van a ser las arterias radial corticales, ¿sí? Y en el caso de las venas es muy parecido
a estos nombres de las arterias en el riñón, con la salvedad de que no existe una vena segmentaria renal, ¿sí? Pero todas las demás sí existen, es decir, una vena renal, después tenemos una vena interlobular y así sucesivamente. La formación de la orina se da en una estructura muy especial que tienen los riñones, que es la estructura básica funcional y son las nefronas. Si nosotros vemos un riñón en esta posición, en toda esta parte entre la corteza y la médula del riñón van a estar estas estructuras que son las nefronas. Vamos a verlo a más detalles. Acá tenemos una nefrona que es como un nudo, ¿verdad? Y este espacio que está acá, vamos a ver ahora los nombres específicamente, pero fíjense que tiene ciertas prolongaciones y esas prolongaciones van a llegar hacia este tubo que es lo que va a sacar la orina que produce esta nefrona. Ajá. Entonces acá podemos mirar, tenemos los glomérulos, que son unos nudos de capilares y de tubo renal. Luego, estos túbulos renales se van a envolver alrededor de los glomérulos y van a formar una capa de Brown. También existen unas células llamadas podocitos, que son las capas más interior de la cápsula, y va a estar compuesto por unas células con forma de pulpo. También tenemos el conducto colector, es ese tubo que yo les mostraba anteriormente. Fíjense acá, es este tubo más grueso que les muestro acá, que es por donde va a salir esa orina. Entonces, las regiones diferentes del túbulo tienen nombres específicos y desde la cápsula podemos mencionar al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle y al túbulo contorneado distal. Se lo señalo acá. El proximal, contorneado proximal, luego esto va a devenir en las asas de Henle, que son este espacio que está acá con esta curvatura, y finalmente esto va a subir, ¿sí?, hacia el contorneado distal. De acá podemos destacar entonces que algunas nefronas, o la mayoría de las nefronas, están en el espacio cortical, es decir, en la corteza, pero van a haber otras neuronas que comparten espacio entre la corteza y la médula, y esas se llaman nefronas yuxtamedulares, ¿sí? La diferencia es que en las yuxtamedulares el asa de Henle va a introducir y se va a penetrar en la médula en la médula del riñón. Luego tenemos estas estructuras que son los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los uréteres va a salir uno de cada riñón, ¿sí? Va a tener una prolongación de unos 25 a 30 centímetros y unos 6 milímetros de diámetro. Estos uréteres que cada uno va a salir del riñón, ambos van a llegar, así como lo ven aquí en la imagen, ambos van a llegar a una pequeña bolsa muscular llamada la vejiga urinaria. Esta vejiga urinaria va a estar formada por músculo liso y tiene la capacidad de extenderse hasta cierto grado para acumular la orina que los riñones van produciendo. Finalmente tenemos la uretra, que es la que va a expulsar, ¿no? Va a sacar de nuestro cuerpo esa orina que se acumula en la vejiga urinaria. Bueno, les mencionaba que esta imagen que les coloco acá con este texto es complementario, pero también de mucho interés, que es la regulación de la presión arterial del riñón, ¿sí? Como les decía anteriormente, el sistema urinario tiene también una función bastante importante en la regulación de la presión arterial.
Y aquí les dejo esta información complementaria. Finalmente, hay una hormona que también es bastante interesante de analizar, que es la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética va a tener la función de regular la expulsión de líquido de nuestro cuerpo en el momento que se está produciendo la orina. Es decir, esto no va a permitir, esta hormona no va a permitir que todo el líquido que entra en nuestro cuerpo salga, porque de lo contrario los seres humanos no podríamos vivir, sino que tiene que existir un fluido, un equilibrio entre ambas cosas. Y el resto del líquido que entra en nuestro cuerpo finalmente va a ser utilizado en otras funciones, ¿sí? Entonces, esta es la función de la hormona antidiurética, tener una regulación entre los elementos que se tienen que expulsar y el líquido que entra a nuestro cuerpo. Bueno, esto más que todo es un resumen de la clase que vimos hoy 4 de junio del 2020 y para hacer un repaso vimos la hormona antidiurética. Esto se los dejo como lectura complementaria, pero bastante interesante, que es la regulación de la presión arterial por medio de los riñones. Vimos qué eran los uréteres, la vejiga urinaria, qué tejido estaba formando cada uno de estos y la uretra. Vimos los tipos de nefronas, vimos la estructura de una nefrona, ¿sí? La vimos a más detalles acá. Vimos la estructura del riñón con cada una de las partes, la posición de las riñones, localización, cómo estaba estructurado el sistema urinario. Bueno, esto es todo. Esto es lo que va a estar subido al canal de YouTube.